24. Regresamos a Noticias 24. La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que reduce trámites notariales. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el ministro de Justicia, Luis Cordero, con quien vamos a contactar. Muy relevante lo que sucedió en términos de este proyecto de desnotarialización. Lo dije mal, pero yo sé que el ministro Luis Cordero lo va a decir bien, así que lo saludamos. Ministro, ¿cómo está? Lo dije pésimo, pero bueno. Sí, el proyecto de desnotarización. Le salió perfecto. Que tiene por finalidad suprimir las exigencias para una serie de trámites de la participación del notario. Yo diría que esencialmente en tres grandes ámbitos. El primero es legislación antigua que requería la intervención de notarios cuando en verdad habían actos de autoridad que se debían emitir y que por lo tanto hoy día, solo porque son emitidos por una autoridad, son suficientes para que den fe del ¿Como mismo. cuál, por ejemplo, ministro, en ese punto? Por ejemplo, la constitución de servidumbres vinculadas a algunos servicios, en el caso de materia eléctrica, que usted lo obligaban a su vez a reducir la escritura pública, y ese tipo de mecanismos hoy día son innecesarios, fundamentalmente porque los actos emitidos por la autoridad dan fe de lo que él consta, ¿no? Estamos hablando de legislación muy antigua que estaba asociada a ese tipo de temas. Lo segundo tiene que ver con la posibilidad de desarrollar algunos trámites mediante firma digital, ¿no? Algunos trámites que se realizan entre la Dirección de Obras Municipales, por ejemplo. Y lo tercero es suprimir las exigencias de declaraciones unilaterales, especialmente en la administración pública para la gestión de una gran cantidad de trámites. La regla general, a partir de desnotarización, es que la administración, en cualquier trámite que usted realice ante la administración pública, la administración no le podrá exigir declaraciones unilaterales, salvo en aquellos casos, o documentos notariales, salvo en aquellos casos que están expresamente establecidos por la ley. En ese caso se termina con el uso de ese documento o ese trámite en sí, más que no haya un notario involucrado en ese trámite, para entenderlo así, ¿no? O para decirlo en términos simples, que hay otros medios para autentificar identidad. Sería todo lo que hoy día estamos haciendo a través de clave única. Perfecto, perfecto. Desnotarización es un proyecto que lo que busca es suprimir trámites hoy día innecesarios que provienen de una recomendación del informe de la Fiscalía Nacional Económica del año 2017 para la reforma al Sistema General de Notarios. Una de sus primeras recomendaciones es suprimamos trámites innecesarios, y está dentro de la agenda de productividad en esta administración, la agenda de productividad que se anunció a finales del mes de enero, y ha formado parte de las agendas de productividad también de los últimos gobiernos. Sí, lo que quiero decir con esto, justamente para terminar con la burocracia o el exceso de burocracia. Y además que las generamos a partir de exigencias notariales, es decir, que el Estado a su vez exige exigencias notariales cuando hay otros medios que el propio Estado puede utilizar para acreditar fe. Y además de esto, todo esto está en línea, a su vez, con los procesos de transformación digital que el Estado de Chile ha estado viviendo en los últimos 10 años. Nosotros hemos tenido una reforma importante. Estos son los típicos ejemplos donde viene de muchas administraciones previas. Esto comenzó con la administración de la presidenta Bachelet, luego siguió con el presidente Piñera, y ahora se sigue implementando durante la administración del presidente Boric. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque con transformación digital, que es una ley que ya se dictó hace un tiempo, las personas van a pasar a tener domicilio digital, entre otras cosas, y eso permitirá reducir significativamente una cantidad de trámites. Lo que quiero decir con esto es que desnotarización está en la línea de supresión de trámites innecesarios en el proceso de transformación digital del Estado, pero también en otra parte que está vinculada a la reforma más estructural de notarios y conservadores. Claro. Esta es una parte de una reforma bastante más profunda para cambiar el sistema notarial. Así es. Ese proyecto, el segundo, el que tiene por finalidad permitir un mecanismo más transparente de acceso a los cargos, de regular la calidad del servicio, es decir, que las notarías en todas existan un servicio estándar común, porque son unidades de atención de público, donde además dentro de ese estándar de calidad esté la prestación de servicios digitales. Y además de eso, la tercera, que estén sometidos a un sistema de rendición de cuentas y de control adecuado, son estos tres elementos: nombramiento y acceso, calidad de servicio y supervisión y control, lo que hoy día se está discutiendo en el proyecto de ley, en la otra parte, sí, que es la forma más estructural, que es el proyecto que se está discutiendo en el Senado en segundo trámite y que ya el Senado comenzó a tramitar
que para el Ejecutivo tiene prioridad. Entonces, Y lo que me quiero detengo decir ahí, es que perdón, ministro, me voy a detener ahí un poquito, que creo que es bien relevante para también actualizar a quienes nos ven a esta hora con la reforma al sistema de notarios, que ha sí. tenido varios obstáculos, lobby, grupos de interés. Sabemos que esto ha sido una historia bien larga y está el eliminar estos trámites, que fue una recomendación justamente de la Fiscalía Nacional Económica, lo recordaba usted. ¿Cómo va ese tema de la reforma ya más estructural? ¿Siguen las mismas cortapisas de hace años, cuando el consenso sobre el diagnóstico era bastante claro, pero que quedaba más o menos en nada? Mire, yo tengo que reconocer que hay una voluntad explícita del Senado y particularmente de la Comisión de Constitución del Senado en avanzar en estos proyectos. De hecho, fue muy manifiesta esta voluntad en sacar rápido desnotarización, y también fue muy manifiesta esa voluntad, especialmente de la senadora Ensperger, que hoy día está presidiendo la Comisión de Constitución, de avanzar en este proyecto. Nosotros estamos hace aproximadamente 3 semanas avanzando en este proyecto en el Senado los días lunes. Es un proyecto que además para el Ejecutivo es prioritario, por lo tanto tiene urgencia. La Comisión de Constitución ha definido un programa acotado de audiencia, se han recibido muchísimas observaciones, y luego de eso va a venir la discusión más bien en general para luego avanzar derechamente en las indicaciones. A diferencia de lo que probablemente existe en la percepción previa, ¿no? Que cuando entramos en reforma notario en algún momento como que se frena. La impresión, y esto es una impresión directa, yo he sido testigo directo de esto, es que hay una voluntad explícita. Fíjese que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados el día de ayer, cuando se aprobó desnotarización, yo le diría, no hay ningún diputado o diputada, no hay ningún senador o senadora que no hubiese concurrido a la aprobación de desnotarización en el entendido que la reforma estructural al sistema notarial es la que se está ejecutando ahora, y por lo tanto yo creo que hay una alta expectativa de poder resolver esta regulación, Sí. que yo creo que tiene muchísimo ¿Y tiempo. cómo lo ve usted, ministro Cordero, desde los notarios, que siempre se le ha puesto como la piedra de tope y siempre se ha dicho que una reforma al sistema notarial son proyectos de ley contra los notarios? Así se ha puesto siempre desde la línea, desde la asociación u otro organismo. Pero yo tengo la sensación que, yo lo dije, creo que por ahí por el mes de febrero, marzo, esta es una reforma inevitable, por conveniencia o por convicciones, esto es una reforma en la cual tenemos que entrar, pero lo relevante es que no entremos en esta discusión con caricaturas, ni por los partidarios ni por los detractores. Nosotros, por lo menos, hemos sido testigos en la discusión en que hay aproximaciones distintas, creo yo, en la asociación de notarios. Hay algunos que habían resistido esta reforma y hay otros que creo, la asociación en estas sesiones del Senado ha sido explícita en reconocer que la reforma al sistema notarial es necesaria. Ellos tienen legítimas observaciones, pero creo que el ánimo de la discusión es distinta, porque yo creo que el contexto en el que estamos es de una reforma que va a avanzar significativamente, y yo creo que es mejor sumar voluntades que restarse a ella, porque la situación, especialmente en el acceso, pero sobre todo, diría yo, en la calidad de servicios, Sí. o sea, las calidades de servicios notariales son muy asimétricas. Sí, claro. Yo creo que no hay que olvidar que son oficinas de atención de público que prestan un servicio público y que en consecuencia hay ciertos estándares de calidad desde el punto de vista de atención a los usuarios, pero también desde el punto de vista de los medios tecnológicos, que para dar fe pública son relativamente comunes, cualquiera sea la comuna del país. Sí. Y yo creo que, aunque el foco de nombramiento también es importante porque necesita... Pero es que es bien clave, porque siempre se ha hablado, de nombramiento para aumentar lo que es el número de notarios. Hay lugares donde hay solamente un notario y que pasa de generación en generación, y creo que no exagero en términos de esa frase, y justamente es uno que puede dar el servicio. Y claro, en Santiago no habrá mucha notaría, pero también ha habido un tema con respecto a el lobby que ha habido para la designación de notario y notaria, y eso evidentemente ensombrece bastante lo que es el sistema en sí, como que lo pone bastante complejo, ¿no? Sí, y yo creo que hay acuerdo en eso, y que por lo tanto lo mejor es transparentar, Claro. tener un régimen transparente y competitivo de acceso. Y en la etapa de control también, o sea, no podemos tener... O sea, hoy día tenemos nombramientos notariales hasta los 75 años,
pero antes de una reforma que tuvimos, era vitalicio. Vitalicio. De hecho, todavía hay notarios vitalicios, ¿no? Esa extensión de tiempo tampoco tiene mucha razonabilidad. Yo creo que desnotarización es el que hubiese sido aprobado ayer por el Congreso, es una señal de que estamos avanzando. Lo segundo, que es muy útil en el contexto de la agenda de productividad. Y lo tercero, que es un indicador de que la reforma a notarios, al sistema notarial, Sí. en su estructura esencial, es bien inevitable. Y siguiendo lo que usted decía, ministro Cordero, es un cambio bien inevitable y pensando también en situaciones distintas a lo que estamos comentando. Por ejemplo, la pandemia, masificación de la clave única, digitalización, teletrabajo, firma digital, que es un concepto que todavía hay que potenciar, pero es un tema que, producto de la pandemia, producto de lo que sucedió en Chile, está bastante más masificado y la misma ciudadanía lo exige y dice, bueno, pero ¿por qué tengo que sacar un certificado antecedente? Antiguamente, yendo al notario, ahora se puede sacar, imprimir, pagar y ningún problema. También el tema de los precios, ¿eh? Siempre hay críticas con respecto a los valores que son bastante elevados en algunos casos. Sí, y además es parte de lo que nosotros estamos viendo ahora, que es algo que podemos hacer sin ley, que es regularizar y simplificar el sistema de aranceles, ¿no? Que yo creo que ahí tenemos, porque en el tener un sistema de aranceles tan atomizado y disgregado, lo que además genera son problemas de comunicación y sobre todo de falta de claridad sobre lo que las personas genuinamente están pagando por cada trámite. Así que yo creo que en general, yo me quedo con la buena noticia no solo del proyecto de notarización, que es la primera fase, sino que sobre todo de un ánimo bien compartido en el Congreso de que esto es una reforma inevitable. Uh-huh. Déjeme aprovechar los minutos que nos quedan, ministro Cordero, para llevarlo a un tema que yo sé que le han preguntado muchísimo, pero creo que es relevante porque va en... No, ya me cacho el tiro. El tema de la ISAPRE y luego del rechazo de los recursos de aclaración por parte de la ISAPRE, por parte de la tercera sala de la Corte Suprema. Hay todo un lío ahí, pero con respecto a este rechazo, ¿qué le queda al gobierno en términos de lo que sigue para adelante en este fallo, en acatar el fallo, en cumplir con el fallo, pero por sobre todo en un punto que lo mencionaba también, perdón la repetición, el mismo fallo de la Corte Suprema, que es que no caiga el sistema? Sí, a ver, yo creo que la mejor expresión de eso es que el Ejecutivo envió un proyecto de ley para cumplir el fallo. Lo segundo es que el Ejecutivo por lo mismo pidió una prórroga para el cumplimiento del mismo con la finalidad de que se tramite el proyecto de ley. Y lo tercero, que en esto, sobre todo después de la discusión que existió sobre la aclaración, yo creo que hay una voluntad también compartida de que esto requiere una solución bajo tres ideas claves, en el fondo. La primera es que hay que dar cumplimiento a los criterios que han señalado en el fallo. La segunda, que hay que proteger los derechos de los afiliados. Y lo tercero, que el sistema tiene que tener una continuidad precisamente para no afectar el sistema sanitario en su globalidad. Y yo creo que el mejor espacio para que ese acuerdo se logre es el Congreso. El proyecto de ley está ahí, ha recibido observaciones, críticas, comentarios. Los proyectos nunca salen del mismo modo que ingresan, y yo miraría el vaso medio lleno, y el vaso medio lleno es que la oportunidad está en el Congreso para resolver este tema, en un contexto además que yo creo que es bien relevante. Uh-huh. Yo he insistido los últimos días, la pregunta no es solo del fallo, o de estos fallos de noviembre y diciembre. La pregunta genuinamente relevante también es ¿por qué llegamos a estos fallos? Y la razón por la cual llegamos a estos fallos fue por un incremental aumento de la judicialización en materia de ISAPRE que comenzó hace más de una década y que en el largo plazo es sencillamente insostenible. Entonces, el problema ya no es solo el cumplimiento del fallo, es que también para garantizar la razonabilidad del sistema, las tasas, el proyecto de ley tiene que tratar de resolver adecuadamente el problema de judicialización que el año 2022 demostró que fue el año donde ese aumento fue explosivo y sencillamente para la gestión de tribunales se hace muy difícil de administrar. Ahora, es un tema bien complejo que hay que solucionar en base a esas tres claves. Comparto con usted, ministro Cordero, en términos de lo que tiene que suceder y lo que tiene que definirse finalmente en el legislativo con estos proyectos de ley. Ahora, el problema es que uno, como ciudadano, digamos, se confunde un poco más, por ejemplo, con declaraciones, por lo que leía hace un rato solamente, del presidente de la Asociación de ISAPRE, que está muy metido en este tema. Dice, tras los rechazos de los recursos de aclaración por parte de las ISAPRES que recurrieron,
Queda claro que la superintendencia tiene las facultades para poner en práctica el fallo. Dice, el máximo tribunal mantuvo los textos tal como lo había presentado en el fallo original, con lo cual nosotros entendemos que se mantiene la lógica original, que es que la superintendencia tiene las facultades para poner en práctica este fallo. Ahora, en el proyecto de ley corta enviado por el gobierno, se deja claro que no tiene esas facultades y se busca darle facultad al regulador. ¿Con qué me quedo yo? Esa es la duda. No, lo que yo creo que es relevante es preguntarle a la asociación de ISAPRES cómo se cumple el fallo o cómo ellos creen que debe cumplirse el fallo. Hasta el día de hoy, el Ejecutivo no recibe una interpretación legal por parte de la asociación de ISAPRES para ese fin. El Ejecutivo explicó muy bien en el mensaje del proyecto de ley por qué para cumplir el mandato y el propósito perseguido por el fallo es necesario entregar atribuciones específicas a la superintendencia. Que no tiene. Para efectos del modo en que la Corte pretende, es necesario entregarle atribuciones adicionales a la superintendencia. Sí. Eso para tenerlo súper claro, en términos de lo que dice el presidente de la Asociación de ISAPRE, que la superintendencia podría perfectamente aplicar el fallo hoy sin necesidad de un proyecto de ley. El Ejecutivo entiende que para efecto de garantizar el funcionamiento del sistema, por un lado, y en segundo lugar, para dar una adecuación progresiva al cumplimiento del mismo, es necesario entregarle atribuciones adicionales a la superintendencia. Ahora, ministro, por cierto, sí, por cierto, esta discusión está en el Congreso y me parece que lo relevante es que la asociación de ISAPRES también lo exponga ahí. Sí, desde el gobierno han sido súper críticos de la ISAPRE en ese sentido de presentar más problemas que soluciones en este caso. ¿Usted cree que todavía esto se mantiene por parte de la contraparte en ese sentido? A mí me parece que, yo esto lo he explicado en otro momento, a mí me parece que históricamente la asociación de ISAPRES más bien ha presentado objeciones que soluciones. Y lo ha hecho en cada reforma legislativa previa, en cada discusión previa. Todo el mundo tenía perfectamente claro que las tasas de judicialización en las que estábamos eran sencillamente insostenibles. Entonces a mí me parece que hay que actuar con un poco más de visión prospectiva y tratar de dar una solución. El sistema no se sostiene con las tasas de judicialización que tenemos en la actualidad. Sí, y ahora tomando también... Los afiliados. Estoy pensando principalmente en los afiliados. Los afiliados que recurren contra las ISAPRES son mujeres, son madres, son adultos mayores, son personas con preexistencia, no son personas que están tratando de ahorrar unos pesos por el aumento de planes, son habitualmente personas que han sufrido, han tenido algún impacto en que usan ese seguro. Y así es. Claro, y también considerando otro punto que se nos escapa a veces en el análisis, ministro, yo sé que usted no, a mí por lo menos, que falta todavía un fallo de la Suprema con respecto a la alza en los planes GES, porque tuvimos el primer fallo, para hacerlo bien simple, el primer fallo supremazo, como se llamó en su minuto, las alzas de los planes de salud. Luego, lo que estamos hablando, la tabla de factores. Y falta todavía esa definición del máximo tribunal sobre los planes GES, el alza de los planes GES. O sea, esto también se puede ir complejizando. ¿Cómo lo ven desde el gobierno? Porque habría que entrar también a esa discusión cuando salga el fallo, por supuesto, ¿no? Sí, pero el proyecto de ley tiene una disposición que está vinculada a eso. Plan base fue el debate de agosto. Plan base. El de noviembre y diciembre fue tabla de factores. Y el que viene ahora, que son los alegatos en el mes de julio, son primas GES. Entonces yo creo que hay suficientes incentivos. Yo creo que es conveniente entrar en la solución, pero en la solución de lo que esto implica en términos más estructurales, sobre todo pensando en las tasas de judicialización, de la cual lo que pasó ahora es simplemente el resultado final de una historia de una década que en algún momento iba a terminar de explotar. ¿Y cómo ve usted esta situación de controladores de ISAPRES que evalúan o preparan lo que puede ser demanda a nivel internacional contra el Estado chileno con respecto a este tipo de situaciones? Porque complejiza más el escenario, ¿no? O sea, obvio. Sí, pero me parece que están en su legítimo derecho. Lo que han realizado en 2 casos es activar los procesos de conversación y de diálogo. Son regularmente estas etapas están sujetas a cláusulas de confidencialidad, lo cual es muy relevante, y que son etapas de conversación que están sujetas a esa regla. Mientras esté el proyecto en el Congreso, me parece razonable entender que el Estado de Chile está tratando de encontrar una solución estructural en el entendido, y esto es bien importante, que las tasas de judicialización tienen más de una década, que el fallo del Tribunal Constitucional es del 2010 y que ha formado parte de este debate sistemático durante los últimos años, los niveles de casos, los asuntos que se han discutido precisamente en los tribunales de justicia sobre este tema.
Ministro Luis Cordero, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por hablar de estos temas, el tema notarios, pero también el tema ISAPRE, y un placer como siempre, ministro. Igualmente, que esté muy bien. Que lo vaya muy bien. Buena tarde, hasta luego. Gracias.